En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola amigos, bienvenido a tu programa Scientia UM. Hoy hablaremos un tema que es muy importante porque a todos nos toca un poquito. Hablaremos del estrés y de la salud espiritual, las prácticas espirituales y el cortisol. Soy Adriana Ruiz y me alegra darte la bienvenida. El doctor Andrés Díaz va a presentar a nuestro invitado. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. A mí también me da mucho gusto estar de nuevo aquí contigo y con nuestros amigos del otro lado de la pantalla. Pues sí, efectivamente hoy tenemos un invitado de lujo. Sí. Verdaderamente. Tenemos aquí al doctor Carlos Marcelo Moroni. Y bueno, yo tengo el gusto de presentar pues una breve, porque es más amplia, pero la hemos recortado un poquito. Si no, nos pasaríamos todo el programa aquí hablando de ti, de tu currículum. Bien, el doctor Moroni, pues es psicólogo, es originario de Argentina, y allá parece que hacen primero un estudio que se llama profesorado, profesor de psicología en enseñanza media y superior. Luego entonces psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario. Y entonces ahí el ser clínico es una especialidad. O sea que después de estudiar psicología, estudió una especialidad en psicología clínica por la Universidad Adventista del Plata y el Sanatorio Adventista del Plata, ahí en Argentina. Y posteriormente entonces hizo el doctorado en psicología por la Universidad del Salvador. Eso allí en Buenos Aires, Argentina. Ese es... así, recortado su experiencia académica. Pero entonces, como psicólogo en su profesión, pues fue y ha sido psicólogo clínico en diversas instituciones privadas y públicas allá en Argentina. También fue docente en la Universidad Adventista del Plata y en la Universidad Católica de Santa Fe, eso allá en Argentina. Y entonces... en un venturoso, no tengo aquí el año. 2016. 2016, 8 años, bueno. Casi 9 van a ser. Ya casi 9 años, llegó a México y entonces estaba viendo que es director de esto, director del otro. Escúchame, Adriana. Es docente, evidentemente, de la Universidad de Montemorelos, tanto en el pregrado como en el posgrado. Así es. Pero es director del Centro de Orientación y Asesoría Educacional en la universidad. Es director del Instituto de Bienestar Mental del Hospital La Carlota. Es director del postdoctorado interdisciplinario en salud espiritual. Así es. Y lo que le consume más tiempo, no digo que sea lo que más le interesa, aunque tal vez sí, es el director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos. ¿Qué le interesa respecto a la investigación? La formación, supervisión y entrenamiento de psicólogos clínicos y el desarrollo de la investigación asociada a la psicología clínica y de la salud y a la psicología de la religión y la espiritualidad. Eso es así en forma muy sucinta el currículum más corto que pudimos haber hecho. Pero bueno, justo lo invitamos porque queremos saber qué hacen ahí en la facultad, pero especialmente al doctor, a usted. Muy bien, bienvenido. Estamos gracias. Felices que estés con nosotros aquí. Doctor Moroni, cuéntanos cuáles son tus líneas de investigación. Ya Andrés nos dio un adelanto, pero cuéntanos bien qué es lo que investigas. Ok, muchas gracias primero por la invitación. Y sí, hace ya un buen tiempo cuando terminé mi residencia hospitalaria, allí cuando hice la especialidad en clínica,
empecé a mirar, tenía ganas de seguir estudiando, de poder seguir aprendiendo algunas cosas y surgió en una plática que escuché de un psicólogo latinoamericano, está trabajando en Estados Unidos. Escuché un poquito algo de la psicología de la religión y la espiritualidad. La verdad que en la facultad nunca había escuchado nada de eso. Por mi formación, digamos, desde niño dentro de un contexto eclesiástico, aunque, digamos, mis padres mi papá no era un pastor, simplemente era un médico misionero. Mi mamá también estaba en la línea de trabajar en el área hospitalaria. Bueno, me interesó mucho esta área de la psicología que yo un poco la desconocía. Era un área estudiada ya hace muchos años en la APA, en la Asociación de Psicólogos Americanos. Y dije, bueno, quién sabe si no es un área para explorarla más, mirarla más. Y entonces, como yo estaba trabajando, había terminado mi residencia hospitalaria. El Hospital Adventista del Plata es un hospital grande que tiene varias otras especialidades médicas, y entonces como psicólogos recién estábamos tratando o mejor dicho, íbamos naturalmente ayudando en las diferentes especialidades médicas con algunas situaciones. Por ejemplo, recibíamos a veces pacientes derivados de cardiología para que los podamos atender a que tenían algún tipo de necesidad psicológica. También había pacientes oncológicos que a veces nos pedían que veamos los equipos de oncología. Y bueno, y en ese momento, justo platicando con un colega que estaba haciendo una rotación ahí en el servicio, él estaba tratando de brindar algunos apoyos a pacientes que iban a ser operados. Y entonces me pareció algo interesante. Y ahí fue cuando surgió la posibilidad de estudiar una carrera doctoral, y como me iba interesando mucho en el tema de la espiritualidad y la religiosidad, empecé también a tratar de asociarlo al contexto donde yo estaba, qué podía hacer en ese contexto. Y fue ahí que, digamos, entra lo que es la parte de la psicología de la salud, ¿no? Cómo el psicólogo actúa con las personas que están batallando con problemas de salud física y cómo afrontan, digamos, los pacientes que tienen problemas nefrológicos, etcétera, ¿no? Cardiológicos, lo que mencionaba recién, o que tienen una diabetes. Y bueno, todo eso, digamos, pensaba que era un espacio donde yo podía meterme y poder trabajar. Aparte, la necesidad un poco iba llegando, y dije, bueno, esto junto con algo que tiene que ver con la psicología positiva, que era una rama. Yo me recibí en el año 2000 de mi residencia hospitalaria. En el 98 había un boom fuerte, se empezó a hablar mucho de la psicología positiva a nivel mundial, a pesar que ya en la Universidad Adventista del Plata, el doctor Mario Pereira, 4 años antes, o poco antes todavía, quizás 5 años antes, ya él había empezado a publicar y a generar ciertos congresos que iban en esa línea, sin llamarle psicología positiva, ¿no? Uh-huh. Pero que iban por temáticas ahí. Así que, bueno, hubo un combo de situaciones que me llevaron a decir, bueno, necesito investigar algo de esto porque son cosas de mi interés, de mi gusto, de los pacientes que estoy atendiendo. Y fue que surgió, digamos, mi interés por investigar esto de la psicología de la espiritualidad y la religión, ¿no? Ahí arrancó todo, digamos. Muy bien, entonces es una mezcla, porque estamos hablando de pacientes con algunas afectaciones orgánicas, ¿cierto? Sí, que requieren un apoyo psicológico y que requieren un apoyo espiritual. Ahí empezó todo, digamos, el tema, digamos, ¿no? Todo mi interés, digamos, ¿no? Claro que después, a lo largo de mi profesión, mi llegada acá a México fue determinante para que en mi línea de investigación se definiera un poco más en lo que se llama salud
salud espiritual, pero bueno, yo ya venía haciendo algunas producciones sobre eso. Muy bien. Amigos, el doctor Moroni va a compartir hoy la investigación que se llama Un programa de prácticas religiosas y su impacto en la salud espiritual, la ansiedad y los niveles de cortisol sérico en estudiantes universitarios. Un tema súper interesante. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? Bien, básicamente el objetivo que nosotros teníamos y queríamos investigar queríamos conocer un poco el impacto que produce múltiples variables de las prácticas religiosas sobre lo que es la dimensión de la salud espiritual en la persona, la ansiedad como un elemento muy distintivo al momento de afrontar situaciones de estrés, y quisimos también medir una hormona que es el cortisol sérico, que nos parece importante porque es una hormona que es muy sensible justamente porque todos los días nos afrontamos situaciones de estrés, y esa hormona está muy muy ligada justamente entre otras cosas al metabolismo de los carbohidratos, que son sustancias que necesitamos para movernos, para actuar, la energía, digamos, que nos da el organismo para poder prepararnos para actuar frente a las situaciones de estrés. Entonces queríamos mirar un poquito esto, cómo afectan esas prácticas religiosas, y se nos ocurrió trabajar en ese contexto con un grupo ¿interdisciplinar? Sí, digamos, pero sobre todo en un grupo de estudiantes, okay. Pensando en que los estudiantes tienen en estos espacios un programa que se llama Semana de Oración, ¿sí? Y que están en el cual inmersos prácticamente de mañana hasta la noche con diferentes programas que estimulan justamente el tema de la espiritualidad. Y quizás para mirar un poquitito qué es la espiritualidad es importante definirla, digamos, ¿no? ¿Qué es la salud definirla espiritual? desde la revisión de la literatura, Así ¿cierto? es. Para poder entender qué es y entender cómo medirla. Así es. La salud espiritual concretamente tiene que ver con un estado de bienestar que la persona percibe cuando está en armonía con un ser superior, o que considera, digamos, superior a sí mismo, consigo mismo, y también, digamos, con los demás, con la naturaleza, ¿no? Esto, por supuesto, implica que la persona tiene que encontrar o ha encontrado un propósito en la vida, que está muy alineado con el sistema de creencias que esa persona tiene. Es básicamente una definición global de lo que es salud espiritual. Y en el contexto de la salud espiritual hay, por supuesto, 3 dimensiones que están asociadas. Una, lo que mencionábamos, eso sagrado o superior, digamos, a lo que el individuo considera. Digamos, la situación del conocerse a uno mismo, y la posibilidad, digamos, de vincularse adecuadamente o positivamente con el entorno, ¿no? Esas son las 3 dimensiones de esta variable. Qué interesante. Es la relación del hombre con Dios, ¿cierto? Consigo mismo y con las personas y la naturaleza. También, muy bonito. También con la naturaleza, correcto. Eso es con todo el entorno. Exacto. Y cómo se lleva uno con ese entorno. Ok. Y llevarnos bien en todo eso significa una buena salud espiritual. Así es, correcto. Y como esto tiene que ver con las dimensiones de la persona, así como tenemos una salud física, una salud psicoemocional y tenemos una salud social, también obviamente tenemos una salud espiritual. Y en el contexto de lo que es la salud espiritual, uno tiene que entender que hay personas que a lo mejor la espiritualidad la canalizan, o la mayoría de los que vivimos, al menos en Occidente, la canalizamos en función de la religiosidad, ¿no? De la religión que elegimos, de nuestra vida religiosa. Y obviamente ese ser superior para nosotros es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, como conocemos, la Trinidad. Pero claro que hay personas que obviamente no consideran, digamos, como algo superior a Dios, porque son ateos o agnósticos, y entonces a lo mejor tienen
otros aspectos donde ellos conectan con ese propósito de la vida y de repente puede llegar a ser algo que los trascienda, ¿no? Como puede ser el trabajar para una organización de servicio, de ayuda. De servicios, de ayuda, de protección de algunos espacios naturales o de la vida natural. Algo que les da propósito. Algo que les da propósito y algo que les permite vivir el día a día con sentido y le da un sentido de vida y obviamente cosas que por supuesto lo van a trascender, ¿no? Es decir, qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, a los que nos van a seguir. Entonces, la espiritualidad por ahí la pueden llegar a canalizar, digamos, por este aspecto. Pero mayoritariamente, en Occidente por lo menos, tenemos un concepto que está asociado con un Dios. Claro que hay otras religiones en Oriente que, digamos, tienen otras representaciones de lo sagrado. Y de lo divino, ¿no? Y de lo divino, y justamente cómo se vinculan con ellas es lo importante, ¿no? Ese es el punto. Ajá. De la otra variable, ¿qué nos dices? De la ansiedad, básicamente. La ansiedad es fundamental, digamos, para que el individuo pueda afrontar las situaciones de peligro, de estrés, que cotidianamente tiene que encarar para poder sobrevivir. Y hay esta variable de la ansiedad tiene... Bueno, hay diferentes formas de medirla, para empezar. Hay ciertos test que miden la ansiedad como lo que se llama ansiedad rasgo. Todas las personas convivimos con nosotros mismos con un grado de ansiedad claro. Que será diferente, digamos, al de otro. Pero también hay ansiedades circunstanciales, ¿no? Esto... por ejemplo, la prueba del STAI lo mide muy bien, pero hay otras formas de medirla que nosotros usamos un instrumento que es muy difundido, el BAI, que es el Beck Anxiety Inventory, es el inventario de ansiedad de Beck, muy estudiado, donde básicamente se divide en 3, 4 factores, depende obviamente de dónde se ha adaptado el test y sea digamos, estudiado esta prueba y bueno, tiene que ver básicamente con un elemento cognitivo de la ansiedad o subjetivo y también con un elemento más fisiológico, somático, conductual, depende, digamos, cuáles son los factores que se midan en función de los espacios donde se ocupe el Sí, por baño. Ejemplo, algunas personas tenemos ansiedad y se ponen rojas, ¿cierto? Correcto. O empiezan a sudorar. Esos son los síntomas más físicos, fisiológicos, ¿no? Que algunos son muy autonómicos, son del sistema nervioso autónomo, y otros, obviamente, son más cognitivos, que están más asociados al miedo, a la incertidumbre, al temor, y que, bueno, obviamente también generan ciertas conductas, ¿no? ¿Y el cortisol? ¿Qué es el cortisol? ¿Cómo lo miden aquí para nuestro público, para que tengamos claro cómo se estudió este fenómeno? Bien, el cortisol se mide en sangre, básicamente. Es, digamos, una muestra de sangre que se toma en la persona. En general, se utiliza, digamos, siempre el mismo horario, se establece la mañana, digamos, como un buen momento para hacerlo. Y básicamente es una hormona esteroidea que decíamos que estaba muy involucrada con la forma de metabolizar los carbohidratos y bueno, obviamente al metabolizarlos brinda rápido energía para que la persona pueda afrontar, digamos, los peligros que tiene responder y responder, digamos, o escapar, digamos, de ellos. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Eso tiene algo que ver con lo que dicen la adrenalina? Bueno, ¿O ese es un concepto así? Es otra hormona, digamos, que también está, digamos, ligada asociada a este fenómeno. Asociada al estrés también. Pero realmente la que es más sensible es justamente el cortisol y entonces por eso, digamos, se eligió porque cambia, digamos, bastante rápido y nosotros queríamos trabajar sobre un programa de prácticas relativamente corto, no íbamos a trabajar en un programa muy, muy extenso, entonces necesitamos trabajar con una hormona que se pueda medir rápido, ¿no? Y que haya cambios rápidos. Muy bien, entonces ellos definieron un problema, hicieron una revisión de literatura, entendieron la definición de las variables y sus dimensiones para saber cómo medirlas, eligieron unos instrumentos y plantearon un
Y bueno, planteamos un esquema de trabajo cuasi experimental, donde se eligió un grupo de personas que iban a participar justamente de este programa de prácticas religiosas y un grupo de personas que la indicación fue que justamente no participe. La condición fue que no hablen de esto, que traten de ni escucharlo por radio, ni verlo por televisión, ni asistir justamente al templo a poder presenciarlo. Ese era el compromiso que teníamos y entonces se trabajó básicamente con esta consigna, ¿no? ¿Y cuántas personas participaron de este cuasi experimento? Bueno, en realidad, en principio tuvimos, participaron aproximadamente 71 personas. 71, Andrés. Perdón, 61 personas. 61. Originalmente habíamos contactado a 72, okay. 73, no recuerdo bien exacto la cifra, pero algunos de ellos tuvimos que eliminarlos porque no cumplieron con las pautas que habíamos planteado. Entonces, ¿y cuáles eran esas pautas para que nuestro público...? Que en el caso del grupo que nosotros llamamos experimental, o donde se hizo la intervención, donde ellos pudieron asistir a la iglesia, alabar a Cristo, orar, estudiar la palabra de Dios, recibir, digamos, la palabra de Dios, de mañana y de tarde. ¿Fue por toda una semana o cómo fue? Por toda una semana. Empezaron, digamos, un viernes a la noche y terminaron, digamos, ellos un sábado a mediodía, el otro sábado a mediodía. Entonces, 8 días. 15 aproximadamente 15 temas donde espirituales. Espirituales. Y bueno, la idea era que continúen con su experiencia habitual, también religiosa. Inclusive esa misma pauta se la dimos al grupo control, que obviamente le dijimos, ustedes sigan haciendo lo que siempre hacían, si oraban, oren, si estudiaban la Biblia, estudien, pero no vayan al templo a recibir estos 15 temas, ni tampoco alaben en el templo, ni tampoco estén escuchando por radio, etc. No tenían que acercarse, digamos, a esta semana muy especial. Ya, pero ni por radio ni televisión, porque eso... Ni por radio, ni por televisión, ni por redes. La idea era que traten de, si escuchaban que compañeros por esto estuviesen intercambiando alguna opinión, etc., para no contaminarlos, la consigna era que por favor se despeguen, ¿no? Y entonces sí tuvimos que eliminar gente, digamos, ¿no? O algún otro tuvimos que eliminar también porque de repente no llegó, digamos, a la segunda toma de la muestra, porque tomamos sangre, digamos, el viernes por la mañana, ¿sí? Muy bien. Para empezar. Llegaron en ayunas para poder empezar y tener como valores de base, y después el domingo a la mañana volvimos a tomar la muestra la segunda vez, y entonces por ahí alguno nos falló y bueno, entonces tuvimos que eliminar algunos sujetos que habían cumplido con todas las consignas, pero bueno, no llegaron por alguna otra razón a la segunda toma. Y entonces, ¿cuántas tomas se hicieron? Fueron 2, un antes y un después. Okay. Y entonces quedaron en el grupo control 31 sujetos y en el grupo experimental 30 sujetos, que estadísticamente pudimos comparar. Sí, digamos, claro, son grupos sí, más o menos homogéneos, ¿no? Y ahí, digamos, pudimos considerar justamente los grupos como había, digamos, se había comportado el cortisol, pero también los test, ¿no? Y bueno, entonces ahora hablemos de los test. Ok, vamos a tratar de... Test, ¿verdad? Test. Porque no es que tomaban algo. No, podían tomar en todo caso, pero en otro momento. Pero eso no tenía que ver con el estudio. Muy bien, vamos a tratar de mirar. Lo que ellos hicieron es dividir 2 grupos. Un grupo experimental, un grupo control. Sí, el grupo experimental participaba de lo que llamamos una semana de oración. La semana de oración incluye ir a la iglesia o mirarlas, ¿cierto? El sermón, cantar, escuchar las alabanzas, participar de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Correcto. Y de la oración. Así es. Toda esa era una experiencia que se da en un recinto, ¿cierto? Y que el individuo está participando de esta experiencia en la mañana y en la noche, ¿cierto? De viernes al sábado, del viernes, sábado, ¿cierto? Al siguiente sábado. Así es. 9 días podríamos estar hablando. Y durante 15 temas distintos. Temas distintos. Sí. Y esa fue la intervención que se hizo en el grupo experimental. Sí. Quizás sumarle todavía un poquito más detalle, no es que se pasó lista, pero sí, digamos,
hubo gente del equipo que estuvo pendiente que la gente esté dentro del templo, y para todavía asegurar una mayor experiencia, se le pidió también que ellos pudiesen enviar las ideas centrales que más impactaron del mensaje, y que realmente fueron muy útiles, ¿no? Entonces, de esa manera también aseguramos la concentración de las personas. Aseguramos, correcto. Y también como una especie de relectura de la experiencia que habían tenido, y eso seguramente podía ayudar también al experimento, ¿no? Muy bien. Y eso se combinó con una medición de sangre el viernes. Correcto. Y una segunda toma de sangre. Exactamente. Ellos llegaban... para mirar si había una variación. Había una variación. Ellos llegaban en ayunas, y bueno, se les ofrecía después algo de glucosa, alguna fruta, algunos jugos, y bueno, de esa manera algunos resignaron cuando vieron la jeringa y decidieron desertar también. Por eso los que fueron convocados en algunos momentos, bueno, no pudieron, y algunos se fue. Ok, muy bien. Y se les aplicó unos instrumentos. Sí. Uno de ansiedad y uno de salud espiritual. Así es. El de salud espiritual es un instrumento que se construyó aquí en la universidad, el que dirigió el equipo de investigadores, en el cual yo también participé y estuve participando. ¿Cuántos investigadores estuvieron en ese...? En la construcción de ese instrumento, originalmente fue un equipo de aproximadamente 5 o 6 personas. Pasa que después algunos fueron saliendo, otros quedamos trabajando juntos sobre otros proyectos también. Y bueno, pero la idea fue construir justamente la escala de salud espiritual UM, que es un muy buen instrumento. Ahora se acaba de publicar una versión un poquito más breve, una versión breve, por una persona que continuó trabajando con esta línea de investigación, o se acopló al equipo, y entonces publicó una versión un poquito más corta, ¿no? Porque la prueba que nosotros utilizamos, la original, era de 39 ítems. Y bueno, ya hay alguien que publicó una de 24, y estamos trabajando en una muestra de Argentina, de Sudamérica, con una de 12. Porque bueno, tiene que ver con optimizar básicamente hacer instrumentos más pequeños. Sí, instrumentos más pequeños por la paciencia también de la persona que responde. A veces son muchos, ¿no? Así que bueno. Ese fue uno. ¿Y el segundo? Y el segundo, lo que mencionaba, es el instrumento, el inventario de ansiedad de Beck, que es un instrumento que es muy sólido. Beck ha sido un referente de la psicología cognitiva, Aaron Timothy Beck, y bueno, fue una escuela, digamos, de gente que ha continuado su trabajo, su hija inclusive, y él ha trabajado mucho el tema de la ansiedad y también de la depresión. Él se destacó mucho por el tema de la depresión también. Y entonces utilizamos esta prueba que tiene nada más 21 ítems, una prueba corta, pero que tiene muy buenas características, muy sólida, muy probada en varios lugares, y bueno, era la prueba que necesitamos para poder rápidamente ver cómo medía, digamos, la ansiedad previa y posterior también, y cómo se comportaba en los grupos. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas veces se aplicó ese instrumento? También, digamos, el viernes a la mañana, y también el domingo a la mañana. Ok. El domingo posterior a la semana de oración. Ok, muy bien. Creo que ya podemos hablar de resultados. Sí, claro, ya estamos listos para llegar a lo más emocionante de este proceso. Está muy bien. Bueno, básicamente sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de la salud espiritual, es decir, una vez que los sujetos participaron, digamos, en relación justamente a lo que es el grupo control, comparándolo a través de un estudio en ANCOVA, con el grupo que participó en la intervención, ¿no? Los niveles de salud espiritual eran muy superiores en el grupo experimental, concretamente la salud espiritual puntuado, digamos, la media era de 3.66 y el grupo control de 3.16, por lo tanto realmente era muy significativo.
Esto nos da la pauta que realmente la persona, si quiere tener una buena salud espiritual, ir a la iglesia es una muy buena forma y estrategia realmente de poder ayudarse a ir a tener una mejor salud espiritual. A mejorar esa comunión con Dios. Así como, y con Dios y con los hermanos y con también, ¿no? y con la gente, y con uno mismo también, ¿no? Exacto. Porque ahí uno, mientras está en comunión con los demás y está en comunión con Dios, uno puede pensar muchas de las cuestiones que tienen que ver con uno, cómo está viviendo, de qué manera quiere seguir viviendo, cómo estas decisiones afectan, por supuesto, al sentido de mi vida, pero también al propósito que elegimos, ¿no? Entonces, realmente ir a la iglesia es una muy buena decisión, y eso creo que es algo que nos... una buena conclusión. Un muy buen resultado que pudimos llegar, y a una muy buena conclusión que pudimos arribar también, ¿no? Si queremos tener salud física, vamos al gimnasio. Bueno, si queremos tener salud espiritual... ¿Practicamos algún deporte? Vamos a la iglesia. Claro. El deporte sería cantar, orar. Sí. Y bueno, es decir, ejercitarlo. Sí, hay que ejercitar. Crecer. Hay que crecer. Sí, muy bonito. Es un muy buen lugar. Sí, bueno, uno no va a nadar solo pensando, ¿no? O sea, yo me imagino que si doy unas brazadas, no, pues vas y te metes a la piscina. Ajá. Sí, claro. Y en la medida que vas practicando ese deporte, vas nadando todos los días, vas mejorando tu condición física, va mejorando tu respiración, tu técnica, tu fuerza, y vas, ¿cierto? Te vas haciendo un mejor nadador, un nadador más rápido, más fuerte. Lo mismo es ir a la iglesia, entonces. Decía, hay un pasaje bíblico que dice que si uno quiere amigos, tiene que mostrarse amigo. Y es un buen punto. Uno, si quiere, digamos, tener una buena salud social, uno no puede estar encerrado en la casa, ¿no? Tiene que, y tras el celular o la computadora, tiene que realmente exponerse, platicar, llegar a un vínculo de intimidad. Hay alguien, que no voy a decir quién es, que me dice, ¿y con quién me voy a casar? Le digo, pues con un chico, ¿no? Bueno, es una chica. Y me dice, pero es que no conozco a nadie. Digo, ¿por qué no sales de la casa? Claro, buen punto. Si no, exacto. Si no sales, no vas a sí, hay que exponerse. Y el ir a la iglesia te permite orar, cantar, compartir con los hermanos, ¿cierto? Escuchar la palabra, leer la palabra. Y eso es una experiencia de crecimiento. Exacto. Y que mejora la salud espiritual. Correcto, así es. Muy bien. Eso está muy, muy probado. Segundo resultado interesante al que pudimos arribar tiene que ver con la puntuación de la variable ansiedad. Muy bien. Obviamente, en algunas dimensiones no hubo diferencias significativas entre los grupos control experimental, que tienen que ver justamente con los síntomas de la ansiedad. Los síntomas autonómicos, eso no hubo diferencia significativa. Pero sí hubo diferencia significativa en lo que nosotros llamamos ansiedad subjetiva. ¿Sí? Eso ahí sí hubo. Es decir, esto que decíamos, ¿no? Cómo la persona básicamente afronta la incertidumbre, cómo la persona afronta los miedos, los temores. Ahí hay mucha diferencia. La persona que de alguna manera logra a través de las prácticas sentir una conexión con lo divino, de repente encuentra paz. Y la paz, sin dudas, es un elemento muy importante que hace que nuestra ansiedad baje notablemente, ¿no? Entonces, esto es fundamental y es algo que a mí no me sorprendió, porque cuando yo hice 5 investigaciones para mi tesis doctoral, ¿no? Justo te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, porque estabas hablando del doctorado y pues entre ese momento y tu llegada acá a México, como que terminaste de definir tu línea de investigación. Me pareció que eso dijiste. Pero me quedé preguntando, ¿y entonces qué fue su doctorado? Claro. Bueno, en el caso del doctorado, yo decidí estudiar a pacientes prequirúrgicos, sus creencias espirituales, su sistema de creencias espirituales, cómo afectaban la percepción de amenaza frente a, obviamente, la cirugía, una cirugía inminente, y cómo afectaba esta percepción de amenaza a la calidad de vida percibida.
Y entonces para eso yo tuve que ajustar 2 instrumentos y entonces hice 4 investigaciones para ajustar los instrumentos a la población con la cual iba a trabajar. Trabajé con poblaciones sanas, con poblaciones enfermas, con los instrumentos, y una vez que los vi que estaban en buenas condiciones, trabajé con el ERA, que es la escala reducida de ansiedad, y trabajé para ver el tema de la percepción de amenaza, y trabajé con el System Belief Battery, que es el SBI 15, que es justamente el que mide el sistema de creencias de la persona no espirituales. Y entonces, en esa investigación, lo que justamente, por eso digo, no me sorprendió cómo funcionó con la ansiedad acá, porque las personas que iban al quirófano a operarse de cirugías cardíacas o de cáncer del hígado y tenían que sacar parte del hígado, o tenían que a lo mejor tener una mastectomía bilateral, quitarle las 2 mamas a las mujeres, con lo cual hay todo un problema de ansiedad porque, bueno, cambia la figura, etcétera, y hay un duelo por esa figura. Bueno, todas estas cuestiones, las cuestiones sintomáticas obviamente no variaban. Tanto, digamos, en aquellos que tenían un sistema de creencias muy sólido y aquellos que a lo mejor tenían creencias no tan sólidas. Bueno, obviamente los síntomas que expresa el cuerpo los expresa por igual, pero yo utilicé en la escala reducida de ansiedad, sí hubo significación en lo que se llama ansiedad cognitiva. El paciente estaba más tranquilo para afrontar el proceso quirúrgico y inclusive la posibilidad de la muerte, o lo que deparaba después del proceso quirúrgico, lo afrontaban con mucho más tranquilidad cuando tenían creencias sólidas, consistentes. Cuando la figura de Dios era muy presente y podía depositar su confianza en un ser superior que todo lo puede, te produce una tranquilidad porque sabes que estás en sus manos. Y que ese ser divino te va a ayudar y lo que pase va a ser lo mejor para ti. Exacto, y conscientes de que te ama y que quiere lo mejor para ti. Una de las cosas que debo aclarar también es que yo empecé con esta investigación porque un día estaba en la iglesia sentado, yo estaba terminando mi residencia hospitalaria, y escucho que un pastor, escuché algo que dijeron miles de pastores, pero lo escuché una vez más. Ya ni me acuerdo la cara del pastor ni quién era, pero me acuerdo que él dijo como que los cristianos estamos más capacitados para afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Y las complicadas, las más difíciles, las peores. Y yo dije, ¿no será un poquito pretencioso lo que dice este hombre? ¿No será...? Claro, yo venía con mucha práctica clínica, digo, ¿no será un poquito a lo mejor como una idea errónea que tenemos los cristianos? Dije, esto hay que investigarlo, y así empezó la idea de investigar realmente, y me centré mucho más en las variables. Después de ese sermón, realmente ahí como que me confirmó que tenía que investigar eso. Está muy bien. Entonces, esas investigaciones que hizo en su doctorado le permitieron para hacer la discusión con los resultados que obtuviste en esta investigación. No hubo, digamos, diferencia, es decir, no me sorprendió que sí hubiese una diferencia significativa en lo que es la ansiedad subjetiva como segundo resultado. Y el tercer resultado, al que me gustaría hacer mención, que también es importante, es que sí se encontró también una diferencia significativa en los niveles de cortisol sérico entre, obviamente, el grupo control y el grupo experimental. Hubo una modificación justamente en estos grupos, a pesar de que ambos grupos seguían con su vida espiritual igual. Unos recibieron una dosis extra de alabanza, adoración, de conexión con el ser supremo, el ser divino que ellos fueron a buscar, y entonces los que realmente fueron a la intervención en las prácticas religiosas mostraron niveles menores de cortisol en comparación con los que no participaron del programa. Y esto es muy interesante porque esto es una respuesta física. Es decir, una respuesta emocional o psicológica, pero esta es una respuesta hormonal. Física. Sí, exacto, física. Claro, esta es hormonal. Entonces, pareció interesante tener también un elemento objetivo, porque ya no tiene que ver nada más con mi percepción, sino ya lo que está pasando en mi organismo cuando estoy justamente en el contexto justamente de un programa de actividades religiosas. Mira, esto me parece muy interesante porque es
dar una evidencia empírica, es decir, es utilizar la investigación para obtener una evidencia empírica de las creencias religiosas, cómo pueden ayudar inclusive físicamente, y el creer en un ser superior nos ayuda a tener una mejor respuesta ante el dolor, ante la incertidumbre, ante noticias que pueden desestabilizarte. Correcto. Y eso te puede dar esperanza, confianza, ¿cierto? Y una mejor manera de afrontarlo. Correcto. Sí, dinos, Andrés. Sí, no, yo te iba a preguntar para beneficio de los que no saben, ¿verdad? No, para beneficio del público. De nuestro público. ¿Menos cortisol es mejor? Esta pregunta. Sí, obviamente los valores de cortisol cuanto más bajos. Exacto. Sí, eso era como precisar para aclarar, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso, el experimento redujo, bueno, eso es lo que encontramos. Es decir, con respecto a los otros, porque esto tiene que ver con una covariancia, los que realmente mostraron niveles de cortisol más alto. Dentro igual, a ver, vamos a decir esto también, dentro, insisto, de valores tampoco normales, ¿no? Sí, porque nosotros no fuimos a trabajar con una muestra de personas que tenían una patología ansiosa, por ejemplo. No, un diagnóstico de una agorafobia, un diagnóstico de un trastorno de angustia, no lo tenían, no es que eran ansiosos sociales, tenían un diagnóstico de ansiedad social o de ansiedad específica, no buscamos eso. Buscamos gente, digamos, normal. Ajá. Pero, digamos, estudiantes universitarios en este caso. En ese contexto de normalidad se movió básicamente la hormona, ¿no? Sí. Muy interesante me parece esto. Y este grupo eran estudiantes universitarios. Correcto, todos estudiantes universitarios. Y bueno, y eso fue, digamos, lo interesante, ¿no? Cómo esta semana de énfasis espiritual realmente ayuda mucho también para afrontar quizás los estresores normales académicos que los muchachos tienen, claro. Pero de alguna forma los hizo estar más tranquilos. Esto es muy bonito, porque hay muchos jóvenes que tienen diversas crisis y podemos ver algo tan bonito como ir a la iglesia puede ayudar, ¿cierto? Sí. A afrontarlo de una mejor manera, ¿cierto? Y de una manera más confiada. Padres de Scientia UM y estudiantes universitarios. Aquí tenemos una muy bonita investigación que me gustaría que fuera consultada por ustedes, pero aquí tenemos una evidencia empírica que la relación personal con Dios, que el estudio de la palabra, que la oración nos puede dar, que la alabanza, ¿cierto? Nos puede dar herramientas para afrontar esas crisis que se nos pueden presentar. Y esto es muy importante y me gustaría que tantos jóvenes que necesitan, ¿cierto?, herramientas que le permitan afrontar el estrés, escuchen este programa porque es muy interesante lo que estamos diciendo. Me gustan mucho estos resultados. Y las conclusiones finales, ¿cuáles fueron? Porque el tiempo ya se nos está acabando. Sí, quizás básicamente para hablar un poquito de ellas, lo más... En 30 segundos. En 30 segundos. Quizás lo más importante que hay que destacar es una influencia positiva de las prácticas religiosas sobre la salud espiritual. Es realmente una herramienta, digamos, para mitigar la ansiedad. Sobre todo aquella que tiene que ver con las preocupaciones, con los miedos, con los temores, y por supuesto también, digamos, le ayuda a la persona hasta orgánicamente estar mejor, ¿no? A tener valores más normales, mejores, hormonales, sobre todo, digamos, pensando en cómo nuestro organismo se tiene que adaptar para justamente luchar y afrontar justamente las dificultades del día a día, ¿no? Que a veces no son muy grandes, pero son muchas, y eso también desgasta mucho. Ay, muchas gracias por compartir. En este poquito tiempo que nos queda, me gustaría que habláramos de la publicación. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de publicar estos resultados y los resultados del instrumento de salud espiritual? Bueno, la verdad que siempre publicar es como un acto de celebración y de triunfo, ¿no? Porque sí. Uno terminó y uno lo que quiere hacer es que, bueno, ahora ya esto pase, que otros lo puedan conocer, lo puedan ver, lo puedan leer. En este caso elegimos una revista de Brasil. Se juntaron varias cosas, no voy a contar ahora qué pasó, pero sí, digamos, esta revista nos estaba buscando, ya sabía que estábamos investigando en esta área. Así que nos llegaban muchas invitaciones y después, creo que la octava, la novena, dijimos, bueno,
se dio la oportunidad de publicar, lo pudimos hacer y realmente siempre es muy buena, ¿no? El contacto con la gente, ver cuáles son los pasos, digamos, para poder subir a la plataforma los artículos, y bueno, finalmente... Las correcciones. ¿No? En algunos casos sí, en este caso, gracias a Dios, no tuvimos, porque si bien es una revista de Brasil, nos permitía publicar, ahí se podía publicar en portugués, obviamente, en inglés y en español. Nosotros elegimos, obviamente, el español, así que no nos lo devolvieron. Sin embargo, hay que reconocer que este artículo lo habíamos querido presentar en una revista previa de Perú, también una revista de Scopus, ambas. ¿Están en Scopus? Están en Scopus, y entonces quisimos presentarla en una de Perú. Nos habían devuelto el artículo con algunas consideraciones mínimas que nos ayudaron, pero ellos mismos decían, justo ahora realmente como, digamos, no estamos publicando esto, les agradecemos, quedamos a disposición para otra vez. Y entonces hicimos realmente una corrección muy breve que nos mandaron, aprovechamos y dijimos, bueno, la vamos a presentar en otra revista, salió la posibilidad en Brasil y creo que no nos devolvieron porque ya habíamos tenido, digamos, que hacer una pequeña corrección, que realmente no fue compleja, sino de forma nada más. Muy bien, amigos. El resultado de esta investigación está en Scopus y ustedes lo pueden consultar y les vamos a dar la información en la descripción de este video. Muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y aquí nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dios los bendiga y que este programa sirva para justamente promover la investigación, que es muy importante que lo hagamos. Muy bien. Adiós. Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.